Hemos estudiado hasta ahora tres distribuciones de probabilidad continuas, que son la uniforme, la exponencial y la normal. Agregaremos una cuarta distribución que se usa en este curso, que es la distribución gamma. Esta distribución es muy importante en el análisis de algunos problemas estadísticos y veremos cómo se puede establecer algunas de las reglas básicas que la caracterizan. Es una distribución que por las integrales que implica suele ser difícil desde la perspectiva matemática, pero muy simple en su aplicación, lo cual nos ayudará de una manera simple a resolver algunos problemitas básicos. Empezamos por establecer que esta distribución de probabilidad depende de una función que suele llamarse la función factorial generalizado. Se llama la función gamma de Euler, o más simplemente la función gamma. Y se define a través de una integral impropia, es decir, se define la función gamma de alfa como la integral desde 0 hasta infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x. Esta función gamma se puede calcular fácilmente en los casos en que la función en que el alfa es un valor entero positivo, porque se reduciría a aplicar partes un montón de veces. Y no es nada simple de calcular en el caso en que los argumentos no sean números enteros positivos. En ese caso tenemos que recurrir a algunos criterios como cambios de variables a coordenadas polares, por ejemplo, para ir obteniendo algunos valores. De toda suerte existen algunas técnicas de aproximación que nos permiten obtener los valores de esta función con bastante precisión sin hacer un esfuerzo excesivamente grande. Por ejemplo, si quisiéramos calcular gamma de 2, pues eso sería la integral de 0 a infinito de x a la 2 menos 1 por e a la menos x de x. O sea, es la integral de 0 a infinito de x por e a la menos x de x. Si aplicamos la definición y un poquito de reglas del L'Hopital, podemos obtener fácilmente que gamma de 2 es 1, como lo ven en las notas que aparecen, que acompañan este discurso. Ayuda muchísimo, por ejemplo, tener fórmulas para el cálculo de integrales de la forma x a la n por e a la x, que son las que caracterizan la función o las que se usan para la función gamma en el caso que los valores de n sean enteros positivos. Invitamos al lector a que saque un poco de tiempo y haga integración por partes y verifique que la integral de x a la n e a la menos x por a o e a la menos ax puede escribirse como e a la ax, x a la n entre a, menos n entre a, x a la n menos 1, e a la x de x, la integral de esa segunda parte. Es una fórmula de reducción bastante simple. Un uso inmediato de esa fórmula de reducción, que además está relacionado con una propiedad interesante de la función gamma, es que si quisieras calcular gamma de k más 1, donde k es un entero, entonces eso sería la integral de 0 a infinito de x a la k por e a la menos x de x. Y para calcular esa integral lo que ocuparíamos es usar la fórmula de reducción que teníamos antes, es decir, eso nos daría, usando la definición de integral impropia, igual que el límite cuando m va a más infinito de x a la n por e a la menos x entre menos 1, evaluado de 0 a m, menos la integral de k por x a la alfa menos 1 e a la menos x de x de 0 a infinito. Noten que si aplicamos L'Hopital en la primera de esas integrales y observamos cuidadosamente la segunda, entonces la primera parte se convierte en 0 y la segunda parte se convierte en k veces gamma de k. Es decir, obtenemos una fórmula de reducción muy interesante, que es que gamma de k más 1 se puede calcular como k veces gamma de k. Y esta fórmula se extiende a cualquier número real positivo, es decir, no necesitas que sea entero. Se puede demostrar con argumentos básicamente idénticos que la fórmula vale en estos casos. Habría que jugar un poco con regla del L'Hopital y algunas acotaciones, pero no es esencialmente distinto. Por ejemplo, si conociéramos gamma, ya sabemos que gamma de 2 es, por ejemplo, 1, así que gamma de 3 podríamos verlo como gamma de 2 más 1, que sería 2 veces gamma de 2, es decir, gamma de 3 sería 2 por 1. Y gamma de 4 podríamos verlo como gamma de 1 más 3, o de 3 más 1, que sería 3 veces gamma de 3, o sea, 3 por gamma de 3, que es 3 por 2 por 1. Y en general, pues podemos darnos cuenta que gamma de k es k menos 1 factorial. Noten que esa propiedad es muy parecida a la propiedad que cumplen los factoriales en general, porque el factorial de n siempre es n por el factorial de n menos 1, es decir, una fórmula recursiva.
Y esto ha hecho que en muchas ocasiones la función gamma se llame la función factorial generalizada. El nombre más correcto es la función gamma de Euler o la función gamma. Por ejemplo, con algún trabajo podríamos calcular gamma de un medio. Gamma de un medio da raíz de pi. Y a partir de eso podríamos también calcular cosas como por ejemplo gamma de 3 medios. Pues gamma de 3 medios sería gamma de 1 más un medio, que sería un medio gamma de un medio, o sea, un medio por raíz de pi. Y podrías calcular gamma de 5 medios o gamma de 7 medios, es decir, podrías calcular gamma de 2n más un medios, ¿sí? Usando una fórmula de reducción hasta llegar a gamma de un medio. Esto es un proceso muy sencillo y en general se aplicaría para cualquier expresión de esa forma. Lo que pasa es que no hay fórmulas tan bonitas, por ejemplo, para gamma de un tercio o cosas por el estilo, así que siempre vamos a tener una limitación en el cálculo de esta función. Bien, esta es la función base. Una vez que tenemos esta función gamma más o menos estudiada, podemos definir una densidad de probabilidad que vamos a llamar la gamma, la densidad gamma. Decimos que una variable aleatoria x distribuye siguiendo una gamma si la función de distribución de probabilidad tiene la forma 1 entre beta a la alfa por gamma de alfa por x a la alfa menos 1 e a la menos x entre beta, siempre que x sea positivo, y 0 si no. Noten que es una definición un poco llamativa o parece compleja, ¿sí? Requiere el cálculo de gamma de alfa y además implica dos parámetros. Algunas veces escribimos cuando una variable es gamma, decimos que es gamma de parámetros alfa y beta. En algunos contextos se usará una g de alfa beta para referirnos a una gamma. Por ejemplo, un ejemplo hipotético es el siguiente. Suponga que el tiempo t de efectividad de un medicamento, es decir, el tiempo que el medicamento tarda siendo efectivo en un organismo, sigue una distribución que es gamma, ¿sí? Con parámetros alfa igual 3 y beta igual 2. Determinar, por ejemplo, la probabilidad de que el efecto desaparezca a las 5 horas. En este caso nos interesa la probabilidad de que la variable t sea menor que 5. Y eso sería igual a, bueno, sustituyendo valores nos quedaría 1/8 de la integral de 0 a 5 de xe a la menos x medios. Y esa integral se hace por partes, se aplica a partes y se obtiene el valor de la probabilidad que nos están pidiendo. Noten que ahí podríamos usar la fórmula de reducción de la cual hablamos antes. Algunas propiedades interesantes de la distribución gamma son las siguientes. Supongamos que G representa, o lo usamos para representar una distribución gamma de parámetros alfa y beta. Entonces, propiedades que nos interesarían mucho y que se pueden demostrar fácilmente usando la definición, por lo menos la primera, la segunda y la cuarta. La primera propiedad es que la media de una distribución gamma es el producto de alfa por beta. La segunda propiedad de interés es que la varianza de una distribución gamma es alfa por beta cuadrado. La tercera propiedad es que si yo tengo una distribución x que es gamma con parámetros alfa y beta 1 y otra distribución y que es gamma con parámetros alfa y beta 2, entonces la distribución x más y también es gamma con parámetro alfa y beta 1 más beta 2. Y la tercera propiedad, la cual pueden leerla ahí, es bastante sencilla, está relacionada con una fórmula de aproximación. Es decir, dado que las integrales involucradas en el cálculo de una gamma suelen ser tan complejas, por lo menos en los casos en que los números no sean reales, entonces hay una fórmula de reducción bastante simple que nos permite aproximar el valor de una gamma, en algunos casos, a través de un cambio variable, y nos lleva a una cosa que se llama la función gamma incompleta. Es decir, que si queremos calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que un cierto w, pues eso en teoría sería la integral de 0 a w de 1 entre beta a la alfa, gamma de alfa, x a la alfa menos 1 y a la menos x entre beta de x, hasta el nombre cansa. Y esto en teoría sería básicamente la función gamma incompleta de alfa evaluada en w entre beta. Como les dije, esto es lo que se conoce como la distribución gamma incompleta. Un ejercicio interesante, o algunos que van a hacer en la tarea, va a ser utilizar esta función que aparece tabulada
en muchos de los textos que utilizamos para algunos cálculos. Noten que en el caso en que los parámetros sean enteros, el cálculo puede hacerse ya sea usando la gama incompleta, que sería un cálculo aproximado, o pueden hacerse de manera directa, teórica, usando la definición de la integral. Y en este caso tendríamos un cálculo exacto, entre comillas, porque siempre ocuparíamos hacer una aproximación para calcular algunos valores. Pero esto es básicamente lo que llamamos la función gamma incompleta. Nos vemos pronto.